Uy, ¿qué pasó? Ya, ahí está. Aliego Gomani, Apasa Acosta, Presente, profesor. Apasa Quispe, Alina Calizaya Castro, del Águila Sana, Presente, profesor. Disculpe, ¿se escucha mi audio? aunque se escucha como robot, pero sí se escucha. Del Carpio Guamani, Galdós Guamani, Wakasi Mamani, Presente, profesor. ¿Galdós? ¿Quién dijo presente? Sí, Galdós. Wakasi Mamani, Valeria Galdós. perfecto. Wakasi, Lima, Presente, profesor. Lima Gamarra, Presente, profesor. Mamani Ayarquispe, Kiko Kiko, Presente, profesor. Quispe Conza, Zulia Córdoba, Presente, profesor. Valencia Huanca. Presente, profesor. Ya, listo. Vamos. Ya. Métodos químicos de remediación ambiental. La semana pasada habíamos visto métodos físicos, ahora vamos a ver métodos químicos. Un método químico es aquel en el cual, si bien vamos a utilizar químicos, pero va a depender del grado de concentración que se tenga para utilizar ese químico. Bien, primero, la desalogenación. Es un proceso en el cual se reduce el número de átomos de halógeno. Los halógenos son un compuesto muy dañino para el medio ambiente y estos muchas veces se encuentran mezclados o combinados con las moléculas orgánicas. Los compuestos polihalogenados son tóxicos y la disminución del número de halógenos disminuye su toxicidad. En la industria y en la agricultura se han usado un número considerable de compuestos polihalogenados y no siempre se han manejado adecuadamente. Por ejemplo, los los bifenilos policlorados. Bifenilos policlorados se usaron en los transformadores de alta tensión porque son buenos conductores térmicos. Y al mismo tiempo son aislantes eléctricos y no son inflamables, pero contienen halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Ahora, los halógenos son un grupo de la tabla periódica. ¿Cuál es? ¿5A, 6A, 7A u 8A? ¿Cuáles son los halógenos? 7A, profesor. Los del grupo flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Ajá. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Esos son los halógenos. Halógenos se les conoce porque son formadores de sales. Ya los halógenos forman, por ejemplo, el cloruro de clorato, clorito, todos esos. ¿Qué más tienes? Yodato, yodito, peryodato, en fin. Ya esos, por eso se les llama halogenados. Todos esos compuestos que tengan cloro, flúor, cloro, bromo, yodo, astato van a ser halogenados. ¿Y qué es la deshalogenación? Químicamente hablando, es la reducción de la cantidad de halógenos. El DDT. El DDT es un químico bastante utilizado como insecticida y para el control de insectos en enfermedades.
Tenemos otros como el TCE, el PSE, son disolventes de grasas en el lavado en seco y en el desengrase de partes mecánicas. Se usan compuestos clorados para el saneamiento del agua. Para utilizar la desalogenación es necesario extraer el suelo contaminado y eliminar la mayoría de partículas, o sea, los sólidos, ¿ya? ¿Qué significa? Que en la desalogenación yo lo que voy a trabajar es principalmente con el suelo, ¿ya? No con los demás componentes, no con las piedras, palos, vidrios, plásticos, entre otros. Esto hace necesario que en el sitio se disponga de un área adecuada para poder realizar ahí el proceso, ¿ya? Un método utilizado de acuerdo a la desalogenación es la polietilenglicol potasa. Polietilenglicol potasa. En este proceso la tierra contaminada, que son bifenilos policlorados, se mezcla con el polietilenglicol alcalino, APEG en inglés. Alkaline Polyethylene Glycol, y se calienta hasta 150 grados centígrados durante 4 horas. En una retorta es como hablar de un pequeño dispositivo, entre comillas, circular, como si fuera fue un recipiente, ¿ya? Como, bueno, sí debes conocer una retorta. Si no sabes qué es una retorta, es algo así como, ya que los moldes con los que haces torta, ya imagínate así redondito, pero no tiene las características para una torta, sino aquí se coloca el suelo contaminado, se va a elevar la temperatura, ¿ya? El compuesto policlorado reacciona con el APEG, sustituyendo los átomos de cloro por residuos de polietilenglicol. Los átomos de cloro aparecen como ion cloruro, o sea, se dividen, se separa el cloro y se desprende como ion. Los gases y vapores que se producen en el reactor se pasan a un condensador. Ahora, si algo sabes del método de condensación del agua, cuando se quiere condensar al agua, cuando se quiere eliminar las partículas sólidas, lo que se hace es se calienta una muestra para que toda esa humedad o todos los componentes líquidos se desprendan en forma de gas y luego por un proceso de condensación, o sea, un lugar donde se le va a disminuir a tal grado la temperatura, ese gas se le va a transformar en líquido. A eso se refiere. Los gases y vapores que se producen en el reactor se pasan a un condensador y los no condensables se pasan a un filtro de carbón activado antes de emitirlo a la atmósfera. El agua condensada se usa en el paso de lavado para la tierra tratada. O sea, ese filtro, los gases que no se pueden condensar, que no pueden regresar al estado líquido, este filtro lo que hace es impedir que los agentes contaminantes salgan. Eso se ve en el monitoreo ambiental. En el monitoreo ambiental se toman las muestras de aire mediante filtros y estos filtros lo que van a hacer es procesar los componentes. En algunos casos los filtros separan lo tóxico de lo no tóxico y recién se emite, o sea, recién permitimos que ya el aire sin contaminante, las muestras gaseosas sin contaminantes puedan salir al medio ambiente. Ya pueden irse a la atmósfera. La mezcla de agua tratada y APEG se envían a un separador donde se recupera el APEG que no reaccionó y se recicla la retorta. La tierra tratada se lava usando los condensados de la retorta. O sea, este método es como estuviéramos reciclando los químicos que estamos utilizando y como tienen un alto poder o tienen una alta concentración, los usamos para lavar el suelo seco que ha quedado. Luego esta agua se trata y se descarta. O sea, el agua con el que estoy lavando ese suelo. La tierra tratada se regresa a su lugar de origen después de comprobar que la concentración de los tóxicos llegó al nivel deseado. ¿A qué se refiere? Que hemos disminuido. No se puede usar para tratar grandes cantidades de desechos ni desechos con concentraciones mayores al 5%. O sea que debemos tener una concentración de contaminantes menor al 5%. O igual, ¿no? Al 5%. La tierra contaminada. Otro método de desalogenación, la desalogenación catalítica.
La tierra contaminada se mezcla con bicarbonato de sodio y se lo encuentras en tu casa, en una relación de 5:1. O sea, ¿qué se refiere? Que debo tener de 5 muestras de tierra con una mezcla de bicarbonato. Se calienta a 400 grados centígrados, los compuestos se volatilizan. ¿Por qué se van a volatilizar? No sé si has escuchado que cuando hablamos de la salud o cuando hacíamos las campañas antes del COVID, debemos lavar bien la fruta, debemos cocinar bien las cosas. Por ejemplo, agarras un pedazo de carne, más que lo cocines o lo fríes, si vas a someterlo a vapor, lo dejas ahí hirviendo un gran momento con el agua, y ese vapor por el agua caliente, por el agua y esos vapores de agua calientes, van a hacer que los compuestos orgánicos se volatilicen. O sea, ya no van a estar en la muestra, ya no van a estar en el pedazo o trozo de carne. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que los compuestos orgánicos no soportan la temperatura. Por lo tanto, para eso se calienta. Se volatilizan. La tierra que sale del reactor se considera limpia y se envía al nuevo sitio de donde se extrajo. No se tiene que recuperar ningún activo reactivo del agua. Los vapores que se producen pasan a un reactor donde tiene lugar la deshalogenación catalítica. El catalizador es hidróxido de sodio. Ahora, ¿qué es una catálisis? ¿O a qué le llamamos catálisis? Es una reacción de aceleración. Tenemos un proceso lento. ¿Cuál es ese proceso lento? La deshalogenación. Pero el catalítico lo que hace es acelerar la reacción. Acelera la reacción para descomponer al halógeno y separarlo. El equipo que se usa es transportable, se puede llevar al sitio contaminado, lo que evita la transportación. O sea, evitamos. Perdón. Lo colocamos en el lugar del sitio contaminado. Tomamos las muestras, las colocamos al reactor y así vamos a impedir que podamos contaminar otras áreas. El equipo es más fácil de armar, es muy fácil de armar. La deshalogenación catalítica se puede usar para eliminar bifenilos policlorados, plaguicidas, algunos herbicidas y dioxinas. Todos estos son contaminantes. ¿De dónde? Del suelo. Y acá tienes al reactor, el reactivo. El reactivo, ¿qué es? El elemento de entrada. El catalítico ingresa con el reactivo. Luego, estos pasan acá, por este tubo pasa el gas. ¿Ya? ¿Por qué se coloca hacia arriba? Por criterio, pues. ¿Por qué? ¿Qué criterio? Que los gases, generalmente, por su densidad o por su... Sí, si no me equivoco es densidad. La baja densidad hace que los gases empiecen a elevarse. Se elevan, son absorbidos por este sistema. El condensador disminuye su temperatura. Por acá tienes el agua. ¿Ya? Y eso es en el caso de ¿qué tipo? Deshalogenación catalítica o la polietilenglicol potasa. ¿En cuál se utilizaba el agua para lavar? Madre, profesor, también esos nombres, ¿qué será eso? La polietilenglicol potasa vuelve a utilizar el agua condensada para lavar la muestra que estamos separando. Luego de haber lavado esa muestra de suelo para volver a colocar en el lugar donde la habíamos sacado, tenemos un proceso de deshidratación. Claro, luego de haber lavado, tenemos que deshidratar la muestra para impedir que sea húmeda. Uy, perdón, ¿dónde está? ¿Sí? Sí o sí, ahora. El material que no pasa especificaciones regresa al proceso de material contaminado cribado. La criba o el cribado es separar los componentes. Ya se separan los componentes. Ingresa el reactivo, ingresa el suelo contaminado y vuelve. Pero lo que no regresa, ¿por qué sería?
porque se ha tratado y tiene la suficiente o se le ha disminuido la concentración. Acá tenemos el absorbedor de carbón activado y por acá tenemos los gases que se han tratado que recién podrían llevarse al medio ambiente. O sea, recién el filtro se abre para que siga su recorrido, siga se pueda se puede expulsar, no, expulsar no, se pueda se puede evacuar, se pueda llevar al medio ambiente natural. O sea, simple, lo dejo ahí, libre. Muros de tratamiento. El proceso consiste en hacer pasar corriente al agua contaminada por una pared reactiva permeable. Algo permeable significa que va a permitir el paso del agua. El tóxico disuelto en el agua, al pasar por el lecho, reacciona con el empaque, transformándose en un compuesto no tóxico o un compuesto insoluble que queda atrapado. El resultado es que el agua llega a la pared reactiva. Al salir ya no lleva tóxicos disueltos. Entiende esto, el tóxico disuelto, al pasar por el lecho, reacciona con el empaque, transformándose en un compuesto no tóxico. O sea, ¿qué tiene este empaque? Por eso se le llama muro de tratamiento. Para construir los muros reactivos se hace una zanja transversal a la dirección del flujo del acuífero contaminado. La zanja se empaca con el material que va a reaccionar con el tóxico. Generalmente se mezcla el ingrediente activo del empaque con un material poroso para permitir el paso solamente del agua y que se impide el paso de los sólidos, para que represente una resistencia al flujo menor que el suelo que le rodea. Se recomienda que se construyan paredes laterales impermeables que dirijan el flujo hacia el muro de tratamiento. El ingrediente activo del muro se selecciona de acuerdo a la sustancia o sustancias que deseas eliminar. Existen 3 tipos de eliminación. La degradación. En la degradación causan reacciones que descomponen el tóxico presente en el agua del acuífero y lo convierten en una sustancia inocua. ¿Qué es inocuo? Que no va a causar daño. Los muros de polvo de hierro producen la deshalogenación reductiva de compuestos policlorados. Ahí tienes algunos ejemplos. Se agrega paladio al hierro, se puede incrementar el número de compuestos que se pueden tratar. En este proceso el polvo de hierro se va disolviendo poco a poco. Se estima que las barreras de polvo de hierro durarán en operación varios años antes que tener que reempacarlas, antes que las tengan que cambiar. Los muros se pueden empacar con sustancias nutritivas para microorganismos, de tal manera que la pared actúa como un bioreactor. O sea, estás mezclando un componente químico con un componente biológico y así estás generando la menor cantidad de concentración. Igual, en estos procesos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disminuir la concentración alta que se tiene. Los componentes químicos que se utilizan, depende de, como lo ha mencionado, del tipo de contaminante. Y otra cosa a mencionar, que en estos métodos químicos, las sustancias son inocuas, no generan ningún daño. ¿Ya? Lo puedo complementar con métodos biológicos para evitar que haya siquiera un contaminante, por mínimo que sea. Bien. En las barreras de precipitación, los iones metálicos presentes en el agua se pueden precipitar y los compuestos insolubles quedan atrapados en la barrera. ¿A qué se refiere? Entre comillas, son insolubles. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando algo es insoluble, se forma como un precipitado. ¿A qué nos referimos? Tenemos tierra y tenemos agua. Se va a formar el lodo, sí. Pero si tenemos una gran cantidad de agua, ese suelo mojado se va a quedar en la parte inferior. Ahora, si ese suelo mojado no se puede mezclar, no se puede combinar, lo que pasa es
que se queda ahí y se puede colocar, o en el proceso de precipitación simplemente sería que utilizamos al agua y trabajamos con el precipitado si lo deseamos. Acá menciona, los compuestos insolubles quedan atrapados en la barrera. Al hacer pasar aguas ácidas contaminadas con plomo por una barrera de piedra caliza, el agua se neutraliza. El plomo se precipita, o sea, que se deposita en la parte inferior, y el resto de la barrera actúa como filtro. O sea, permiten pasar algunas partículas. ¿Pero qué se precipita? El plomo. El plomo es lo que más contamina en algunos casos. Por lo tanto, tratamos ese precipitado, disminuimos su concentración y así no tenemos ningún problema. Lo mismo se hace con aguas contaminadas con cromo, muy tóxico, y se reduce a cromo 3, que es insoluble. Y luego vuelve a pasar el proceso. El cromo 6 está hablando por sus componentes. El cromato, esto es perbromato, no, perclorato, permanganato, ya. Este es el cromato, claro, el cromato. El cromo 6 actúa cuando se convierte en ácido crómico. Porque el cromo 3 sería ácido cromoso. Ya, pero este ácido es muy fuerte, es muy tóxico. Cuando se mezcla con otros componentes, peor aún, va a depender. Las barreras de sorción. El empaque del muro es una sustancia que absorbe el tóxico, puede ser carbón activado, lo absorbe, luego lo trata el carbón activado. ¿El carbón activado para qué se utiliza? Para elevar la temperatura. El carbón tiene una propiedad de absorber el calor, pero los demás componentes no tienen esa propiedad. Por lo tanto, si hay partículas biológicas, si hay humedad, entre otras sustancias líquidas, o que se necesitara eliminar con la temperatura, se eleva la temperatura, el carbón soporta, pero el contaminante no soporta esa temperatura. Por lo tanto, se elimina y simplemente se deja pasar. Bien. Acá tenemos la barrera de absorción, la superficie del suelo, el agua subterránea contaminada, tenemos el muro de tratamiento, la dirección del agua. Siempre se debe tomar en cuenta la dirección del agua para evitar hacer esfuerzos. Acá hablamos de aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba cuando vas en contra de la dirección del agua, y aguas abajo cuando vas a favor de la dirección del agua. Y tú tienes que ubicar este muro de tratamiento como si fuera un retén, como si fuera una malla, la cual va a tratar inmediatamente. O sea, yo no voy a esperar que se empiece a concentrar los contaminantes. ¿Ya? La extracción son procesos que se pueden hacer in situ o ex situ. No degradan el tóxico, lo transfieren del medio contaminado a otro, donde puede ser destruido, utilizando cualquiera de los métodos químicos o biológicos que se describieron en las anteriores clases, o bien pueden incinerarse o confinarse. Pueden separarse de un medio, los confino o incinero y así ya no tiene contacto. Normalmente la transferencia de un medio a otro va acompañada de una reducción considerable del volumen. O sea, este volumen se va a comprimir. ¿Ya? Bueno, eso puede suceder por el esponjamiento que tienen los materiales. Cuando nosotros comprimimos los materiales, lo que pasa es que puede liberarse o puede separarse del agua. Y tal vez el agua hacía que el material se esponje, o sea, que se hinche. Y cuando nosotros lo comprimimos, esos materiales que se están agregando hacen que su volumen disminuya. Sigue pesando lo mismo. Por ejemplo, tienes 2 kilos, sigue pesando 2 kilos. O tal vez tiene una pequeña o una reducida cantidad en su peso. Sin embargo, su volumen sí cambia considerablemente cuando se confina algo. Confinar, ¿qué es confinar? ¿Qué entienden por confinar? A ver, ¿qué entiende por confinar Cristian Aliaga? Sin buscarlo en internet, ¿eh? No vale buscar en internet, no vale copiar, pegar, nada. Dígame.
No, espérenme. Primero que... Podría ser Primero que... aislar o alejar. Tranquila, tranquila, tranquila. Primero que responda Cristian. Cristian, ¿qué es confinar? Perdón, Cristian. Ya, no está. A ver, vamos a... a ver, Manuel. Profesor, ¿se me escucha? Sí. Ya usted preguntó qué es confinar o confinar, ¿cierto? Confinar. Eh, Confinar o confinamiento vendría a ser un lugar reducido donde que no hay mucho espacio. Y bueno, confinar sería poner un objeto, o una persona o algo dentro de un lugar muy, bueno, sin espacio, Mm, reducido. Alina. La palabra confinar significa separar o encerrar a algo o a alguien, como le dijo el compañero, en algún espacio. No necesariamente tiene que ser pequeño, pero sí puede ser, o sea, una medida para que ese objeto se desarrolle. Pero en sí es aislar, o sea, separar, sacar de ahí, ¿vale? Y encerrarlo en otro lugar. Merly, vi que levantaste la mano. ¿Algo que quieres decir? Sí, profesor, lo mismo, o sea, entiendo por confinar o confinamiento, por lo que pasó en la cuarentena, ¿no? Cuando decían confinamiento obligatorio, pienso que es cuando encerrar, o sea, aislarse. Entiendo eso por confinamiento, profesor, gracias. Está bien, está bien. Elian. Profesor, lo que yo entiendo como confinar es creo que limitar, encerrar, o sea, limitar, eh, a la vez encerrar, recluir, algo así, profesor. Perfecto. Andreina. Disculpa que te haya cortado cuando estabas participando, Andreina. A ratos se me va a dar así. Yo, cuando diga un nombre, un apellido, ya el estudiante tiene su nota, si no responde. profesor, ¿ahora me escucha? Sí, Andreina, adelante. Sí, es que como no podía levantar la mano porque cada rato como que no me da el acceso, entonces por esa razón hablé, como usted dijo que quería respuestas. Pero ya, confinar o confinamiento, yo entiendo como una especie de aislación. Pero ahora si hablamos como, por ejemplo, en seguridad estábamos hablando que era espacios confinados, creo que estos son lugares que solo tienen un lugar, o sea, ese mismo lugar sales. Y pues el confinamiento, pues como dijeron mis compañeras, ¿no? Aislarse, alejar y así. Ya. En efecto es eso. ¿Ya? Ahora, va a depender del material que nosotros estemos confinando. Sea sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que si nosotros al confinamiento, al elemento que estamos comprimiendo, se le agrega presión, el volumen disminuye. Solamente en minería, el volumen aumenta. ¿Ya? Pero eso sucede en forma natural. Voy a intentar dibujar para que me entiendas. Es que hay dos. Nosotros, bueno, eso yo te lo digo con base científica. Estamos haciendo una consultoría para, bueno, tenemos varias empresas en cartera. Una de ellas es Minsur, otra de ellas estamos trabajando con Antamina. Estamos viendo proyectos con Cerro Verde también. El confinamiento, cuando hablamos de minería, es cuando se realiza una perforación, el explosivo debe quedar confinado. No se presiona, porque si yo presiono al explosivo puede explotar, bueno, puede reaccionar de manera anticipada. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el explosivo está confinado y llega un momento en que se inicia.
Se inicia porque se colocan mechas o cordones detonantes. Se inicia la voladura y este material se va a acumular como una pila. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos que el material estaba en banco, tenía, por ejemplo, no sé, 100 metros cúbicos. Pero cuando yo me di cuenta, utilicé volquetes de 25 cubos. Ya utilicé volquetes de 25 cubos. Entre comillas, haciendo una comparación, necesitaría 4 volquetadas, pero necesité 5. ¿Qué pasó? Se comprimió el material, se esponjó. Se expandió el material. Expanderse, esponjarse o ha aumentado su volumen, pero si hablamos de peso, sigue siendo el mismo peso. Acá había 20 toneladas, acá había 20 toneladas. Pero ¿cuál es el detalle? Que el volumen se expande. Caso contrario sucede aquí, que como yo tengo líquidos, como yo tengo materiales que voy a intentar separar, ¿ya? Pasan los procesos y en ese lugar de confinamiento, en vez de aumentar su tamaño, disminuye. ¿Ya? Hay una reducción considerable. ¿Qué pasa? Se contrae. Se confina, significa que yo lo estoy presionando. Como cuando agarras un resorte. ¿Qué pasa cuando lo aprietas? Lo estás confinando porque estás intentando que ese resorte ocupe un volumen menor. ¿Ya? El enjuague del suelo in situ. A ver. Ya. El enjuague del suelo in situ. El procedimiento consiste en disolver los tóxicos absorbidos en las partículas de suelo utilizando soluciones de lavado. Soluciones porque se tienen que diluir. De verdad no saben nada de química, porque para hablarles sino para explicarles a qué me estoy refiriendo. ¿Saben o, por ejemplo, si yo les hablo de una solución, cuáles son las partes de una solución, cuáles son las partes de una disolución? Una disolución de soluciones, ¿qué es? ¿Cómo se puede preparar? No, nada. ¿Eso han hecho en química? Bueno, los que han llevado, porque hay un grupo que no ha llevado, no terminó, estaban llevando conmigo, pero no terminamos de realizar todo, pero algo sabrán. Algo habremos hecho con los del grupo de A20. Porque con los del grupo D19 sí no les enseñé química y ahí no no sé si el grupo A20 y los nuevos se supone que no saben. Para los que ya están en la carrera y han llevado el módulo de planes de contingencia, se supone que ellos sí saben, ¿no? Se supone porque han llevado el curso de química, o bueno, entre comillas. Así se llama el curso. Y se supone que deberían saber qué es una solución, qué es una disolución. Ya, si no me entienden y ni siquiera saben de qué estoy hablando, una solución tiene dos partes. Una parte que es soluble o que se disuelve. Ya escucha bien. Una parte que es soluble o se disuelve. No siempre es un sólido, por si acaso. No siempre es un sólido. Y otra parte que disuelve. El soluto es lo que se disuelve. Lo que se disuelve. ¿Ya? En el caso de una taza de té, el azúcar y el té son los solubles. Son el soluto. Y el solvente sería el agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos algo insoluble? No se está formando una solución. Porque si es insoluble, no se está mezclando. Una disolución es cuando yo disminuyo o voy a intentar diluir esa mezcla que estoy obteniendo. Por ejemplo, estoy tratando relave. Yo necesito diluir los relaves y tomar las partículas de los agentes que son más contaminantes. El plomo, el cromo, el arsénico, el manganeso, el estaño, entre otros metales. Yo los voy a disolver, por eso se llama disolución. ¿Ya? Ojalá me hayas entendido algo. El procedimiento consiste en disolver los tóxicos absorbidos en las partículas del suelo, utilizando soluciones de lavado.
Para lograr lo anterior se perforan pozos de inyección y extracción, cuya localización y profundidad depende de las condiciones del sitio. Los pozos de inyección se introducen. A través de estos pozos se introduce agua, se bombea agua a la que se le puede agregar ácidos, el ácido clorhídrico o el ácido nítrico, o bases, el hidróxido de sodio o el amoníaco, detergentes, disolventes orgánicos, alcohol etílico o mezclas de ellos. Por los pozos de extracción se colectan las aguas, se lava ese material, las cuales se tratan para eliminar los tóxicos, o sea, se distribuyen de acuerdo al peso, de acuerdo a la densidad de los materiales. Es casi igual que el proceso anterior, se calientan, luego se trata por condensación, el sólido precipitado vuelve a ser tratado y así sucesivamente. Para eliminar los tóxicos extraídos y volverlos a utilizar en la preparación de soluciones de lavado. Las soluciones ácidas y alcalinas se usan para extraer compuestos inorgánicos y orgánicos, polares. O sea, aquellos que se van a polarizar se refiere a los que son solubles, y los que no son solubles, los detergentes y los disolventes orgánicos, eliminan las sustancias no polares, o sea, los que no se pueden, los insolubles, ya los que no se pueden disolver. Igual se ataca por los dos medios, ya sea para los solubles o para los insolubles. Ya, ¿por qué te preguntaba de química? Porque esto de los polos tiene que ver mucho, polo positivo, polo negativo. Una sustancia ácida generalmente tiene hidrógenos. ¿Ya? Creo que nunca has llevado, te vamos a explicar ya. Los hidrógenos no son metales. El hidrógeno no es un metal, es un no metal. Bueno, en sí es un gas. ¿Ya? Generalmente tiene la propiedad de perder electrones, por lo tanto se carga positivamente. Los ácidos tienen esa propiedad. ¿Ya? Los ácidos se cargan positivamente, pero solamente en la parte del hidrógeno. Porque si hablamos nosotros del cloruro, el cloruro tiene una carga negativa. Por física o química elemental. Si estamos teniendo una mezcla entre estos dos componentes y se está separando una carga positiva, se supone que la otra carga debe ser negativa, porque para que se forme una molécula debemos hablar de algo neutro, o sea, 0. Más 1 menos 1, 0. Imaginemos que existía en un elemento dos átomos de hidrógeno disuelto. ¿Con quién se mezclaría? Con dos partículas o dos cargas negativas, por ejemplo el sulfato, 2 negativo, o el sulfuro también tiene 2 negativo. Esto es para un ácido. Los ácidos generalmente desprenden este componente. El pH ácido lee la cantidad de hidrogeniones que se están acumulando. Y cuando hablamos del pH alcalino o pH básico, estamos calculando el número de OHs. Los alcalinos generalmente son metales. ¿Por qué está mencionando acá? Por acá ha mencionado el amoníaco. El amoníaco es una base, porque el amoníaco cuando se mezcla con el agua forma un hidróxido, el hidróxido de amonio. Pero ten mucho cuidado, ¿ah? No sé si a ustedes les mencioné o no les mencioné, porque cuando hacemos mezclas de químicos, no se crean ustedes químicos, no van a agarrar amoníaco y le van a echar agua para intentar ver el hidróxido de amonio, porque tal vez estés formando un componente fuerte. Igual, no mezcles o sea, vamos a hacer una disolución de soluciones y vas a agarrar al ácido muriático y le vas a echar agua. No sabes qué tipo de químico puede reaccionar. ¿Por qué? Porque no se conoce todos los componentes de las mezclas químicas. ¿Ya? Por eso se supone que cuando utilizas lejía le debes disminuir. ¿Qué haces? Disolución de soluciones. ¿Cómo diluyes a la lejía? ¿Cómo se diluye a la lejía? En agua. En agua. En agua, profesor. El agua es el solvente universal Agua. porque es muy polar. Cuando decimos el solvente universal es porque casi disuelve, la mayoría de cosas las disuelve. ¿Ya? O bien les disminuye, o bien hace una mezcla química, pero se disuelve. O termina disolviendo las cosas. Hay algunos, por ejemplo, los aceites son no polares, por eso no se mezclan con el agua. Para que algo se disuelva, debe ser del mismo polo. Si son polares, con otros polares. Si son apolares, con otros apolares. Se van a disolver. Pero es muy complicado decir, ¿no? ¿Cómo voy a disolver el aceite? Para eso también se habla, ¿no? De los enjuagues, del tratamiento, ¿cómo era? De las pilas de tratamiento, no, los muros de tratamiento, o quiero hacer desalogenación, va a depender del agente químico con el que esté tratando.
Ya, este caso del amoníaco, acá lo que pasa es que agrega un hidrógeno y se forma el famoso amonio, el NH4. Bueno, disculpen la letra, estoy intentando dibujar con el mouse. El NH4, y el NH4 tiene una carga positiva, y el OH tiene una carga negativa, se forma el hidróxido de amonio. Pero este es el amonio que estamos utilizando en algunas empresas lo están utilizando como desinfectante. Hay que tener mucho cuidado porque eso fue una noticia que mezclaron el hipoclorito de sodio, no, el hipoclorito, perdón, el hipoclorito de sodio NaClO, lo mezclaron con el amonio cuaternario, ternario, en fin, y lo que hicieron fue formar hipoclorito de amonio, y es un químico muy fuerte, más fuerte todavía del que se había formado. E hidróxido de sodio, y el hidróxido de sodio es otro químico fuerte, la soda cáustica. Por eso no hay que creerse los químicos, o sea, uno tiene que estar seguro de los componentes. No simplemente es, este químico es fuerte para desinfectar y este otro químico es fuerte para desinfectar. Si los mezclo, debo hacer un químico mucho más fuerte. No, no, ya no funciona así la química. Tienes que ser muy bueno para saber qué tipo de reacciones y en qué tipo de concentraciones. Si no sabes eso, no lo hagas. Ya, no lo hagas. No te metas con la química si no sabes cómo se hace. Ya, yo te estaba explicando esta parte porque necesito que entiendas que si estamos hablando de métodos químicos de remediación, se tiene que mencionar la química. Se tiene que hablar de la química. ¿Ya? Lógico que tú vas a utilizar el método y vas a contratar a un químico especialista, pero como estamos en el curso yo te estoy explicando para que me entiendas cómo pasa. Todas estas carguitas representan polos, que significa que los ácidos y los alcalinos se separan por polos y se mezclan con otros elementos que tengan polos. Pero ¿qué va a pasar con elementos que no tengan polos? Se mezclan con los detergentes y los disolventes orgánicos, porque ellos son los que van a reaccionar con ellos. La extracción por vapores. El proceso de desarrollo reciente que más se ha utilizado en la eliminación de compuestos orgánicos volátiles es Superfund. Frecuentemente la extracción de vapores se combina con biodegradación, de tal manera que los tóxicos, al ir ascendiendo por el suelo en la zona no saturada de humedad, se encuentran en condiciones que favorecen a la degradación aeróbica. No sé si te acuerdas de la degradación aeróbica, es la que producían ¿quiénes? Las plantas. Esto se logra disminuyendo la velocidad de aireación, o sea, del aire, para que los vapores tengan un tiempo de residencia lo suficientemente largo como para que alcancen a degradarse antes de llegar a los tubos de salida. En este caso el procedimiento se le denomina bioventeo. Generalmente la extracción de vapores se utiliza pues. Los agentes son gaseosos. Este procedimiento se utiliza en la eliminación de derrames de combustibles o hidrocarburos y se está haciendo investigación para ampliar su uso en procesos cometabólicos. Por ejemplo, en la eliminación de compuestos clorados volátiles con cultivos de metanótrofos, o sea, se están comiendo, están eliminando los compuestos alcanos. Los alcanos son los metanos, propanos, todos ellos, y amoníaco oxidantes. ¿Para qué? Para eliminar los componentes, hacer una mezcla. Y así tratar la mezcla y simplemente quedarme con el metal o con el agente que yo desee tratar. Para acelerar la eliminación de los compuestos menos volátiles se ha tratado el incremento de la temperatura de la zona contaminada, inyectando aire caliente y o vapor utilizando microondas o introduciendo electrodos y aplicando corriente eléctrica. ¿Para qué? La corriente eléctrica hace que los electrones tengan un mayor movimiento. ¿Y qué produce eso? Produce fricción y en esa fricción, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura. ¿Ya? Y cuando aumenta la temperatura lo utilizas para eliminar bacterias, virus, hongos, microorganismos. O lo utilizas para eliminar o que se mezcle con ciertos agentes. Se ha experimentado con la extracción simultánea de vapores y aguas contaminadas para hacer su tratamiento en superficie. La extracción de vapores se puede usar para tratar tanto suelos como acuíferos contaminados con compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. Se tratan mejor los sitios con suelos porosos. Acá tenemos el método, una zona saturada con agentes contaminantes. Por la aspersión, ¿a qué se refiere? Que el aire caliente, ese aire que se está generando, va a ingresar a esa zona saturada y lo que hacemos es que se expulse con la fuerza de expansión que tienen los gases, vaya empujando y vaya
mezclándose ese gas caliente, luego va a pasar por un respirador y este va a ingresar, digamos, a un filtro. Luego por este filtro vamos a pasar por una tubería, se le va a agregar o se va a extraer todos esos vapores contaminantes, los compuestos orgánicos, todo ello, y al final cuando pasamos por la bomba de vacío ya prácticamente se está quedando nada más todo ese suelo tratado, todo el agua tratada, y así estamos liberando libre de agentes al medio ambiente. Bueno, en el sistema de tratamiento también se puede utilizar es este circuito como bombeo, va a depender si fuera agua, para permitir el paso de líquido nada más y que no hayan partículas sólidas. ¿Cuánto nos falta? Ya. Creo que terminamos hoy día esto. O no, lo dejamos para mañana. El lavado del suelo, cuando tenemos 5 minutos. Terminaré. Y hasta donde llegue. Lavado del suelo. En el lavado del suelo es el procedimiento ex situ, en el que el suelo contaminado se remueve y se eliminan las partículas mayores. Ex situ era fuera de lugar. Yo agarro el suelo y lo coloco en otro lado. Creo que ya te expliqué. Se lava con soluciones. Normalmente no. El suelo cribado se lava con soluciones acuosas similares a las descritas. En la primera fase del lavado se separan las arcillas y los limos de las arenas y gravas. La fracción gruesa está libre de sustancias extrañas absorbidas y se pueden usar directamente para rellenos. Las arcillas y limos se descontaminan. Lo que pasa es que las arcillas y limos son buenos absorbentes. Y lo que hacen es se mezclan con el suelo contaminado o el agua contaminada y luego se tratan. Se descontaminan utilizando los métodos anteriores que sean apropiados para eliminar el tóxico correspondiente. Las arcillas tratadas se pueden usar como relleno o confinarse en vertederos de tóxicos. Lo que se logra con esta técnica es reducir el volumen de material que se procesa o confina. O sea, al final se intenta disminuir la cantidad de material que se está procesando. Para, uno, ocupar la menor área de contaminada, y dos, para evitar que esa área contaminada siga generando ¿cómo le llamaríamos? Microalteraciones. O sea, poco a poco esas microalteraciones del suelo o agua contaminada van expandiéndose o pueden volatilizar en el caso del agua, y eso puede generar un aire contaminado que se va a difundir por determinadas zonas. Antes de que pase eso tenemos que hacer el tratamiento, tenemos que hacer la remediación, ya sea química o biológica. Lo que se logra con esta técnica es reducir el volumen. Esta técnica se aplica principalmente en suelos arenosos donde la cantidad de arcilla y limo es baja y se vuelve significativa la reducción del material procesado. La extracción con disolventes es también un proceso de lavado de suelo ex situ en el cual se usan disolventes orgánicos en lugar de soluciones acuosas. Los pasos es los mismos que los anteriores. Consisten en excavar para extraer el suelo contaminado. El cribado se refiere a la separación de los materiales sólidos para eliminar las partículas mayores, o sea, se van a retener las partículas mayores y esas se van a eliminar. El suelo cribado se trata en reactores en los que se agrega el disolvente orgánico, y si el proceso es continuo, entonces se agrega suficiente agua para que el material contaminado se pueda bombear. Se pueda bombear y pueda pasar por el proceso una vez, 2 veces, 3 veces, y así hasta que no tenga contaminantes, o hasta que al menos disminuya una concentración aceptable. Después de dejar en contacto el lodo y el disolvente, durante el tiempo que sea necesario se procede a la separación de las distintas fases, o sea, el sólido con el líquido. Los tóxicos se distribuyen entre las distintas fases. Los compuestos orgánicos, como los bifenilos policlorados, se encontrarán en la fase orgánica, y los iones inorgánicos en la fase acuosa o en la fase líquida. En la fase acuosa o en la fase sólida. La fase orgánica se puede tratar con otros disolventes hasta que tengan fracciones que se puedan tratar fácilmente o se puedan volver a utilizar en los procesos de fabricación. O sea, lo que pasa es que estos se tratan para utilizarlos como relleno, ya si fuera posible. La disociación atómica y las técnicas de control si las dejamos para mañana. Ya hoy día me imagino si han volado porque esto es química, ya. Por eso
¿no? Deberían tener esa secuencia de cursos que se están desarrollando. Pero bueno, no hay problema. Ojalá me hayan entendido lo de la clase del día de hoy. Ya eso sería todo por hoy. Sí, eso sería todo por hoy. Ya tomé asistencia a las 8:10. Que tengan un buen día. Cuídense, que les vaya bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Sí. Cuando participen, por favor, con audio o por envío de WhatsApp, pero en audio, ya. Eso de copiar y pegar de internet no lo tomo como participación. Listo. Cuídense, que les vaya bien. ¿Hello? Sí, buenos días. Yo la mañana tengo esta persona, la señal de tu vida. Son una, me llama, me estoy llamando por mi casa.